Mira, es que si ya de por sí todo el tema de Are You Sure venía dando de qué hablar, ahora, con lo que salió en esa entrevista del director, literalmente se volvió todavía más evidente, algo que muchos ya venían notando, pero que otros se negaban completamente a aceptar. Porque aquí ya no estamos hablando de interpretaciones exageradas o de fans viendo cosas donde no las hay. Estamos hablando de alguien que estuvo presente durante todo el proceso. Que vio cada momento sin filtros, sin edición, sin cortes estratégicos, y que básicamente confirmó que lo que vimos ni siquiera es la versión completa de lo que realmente pasó. Y es que eso cambia totalmente la perspectiva, porque una cosa es lo que tú percibes como espectador viendo un programa editado, con música, con cortes, con narrativa armada, y otra muy distinta es saber que incluso esa versión ya suavizada sigue mostrando un nivel de cercanía, de confianza y de conexión entre Jimin y Jungkook que no pasa desapercibido para nadie. Entonces, cuando te dicen que hubo momentos que directamente eran cuestionables para emitir, o sea, eso ya no es cualquier cosa. Ahí es donde empieza el verdadero análisis, porque la palabra cuestionable no es algo que se use a la ligera en producción. No es como que cualquier tontería la cataloguen así. Estamos hablando de situaciones que, desde el punto de vista de un equipo profesional, podrían interpretarse de maneras que no encajan con lo que quieren mostrar públicamente o que simplemente son demasiado personales, demasiado intensas o demasiado fuera del tono seguro que suelen manejar estos contenidos. Y eso inevitablemente hace que uno se pregunte, ¿qué tan naturales y desinhibidos estaban ellos para llegar a ese punto? Porque claro, esto también conecta con algo que muchos han dicho siempre, que cuando Jimin y Jungkook están juntos se meten en su propio mundo. No es algo nuevo, no empezó ahora, no es algo que alguien se inventó recientemente, es algo que se ha visto en años de contenido, en behind the scenes, en lives, en conciertos, en momentos espontáneos. Pero aquí, al estar en un formato diferente, más relajado, más largo, más viaje juntos, sin tanta estructura rígida, eso se amplifica muchísimo más. Y entonces todo empieza a tener sentido. Los cortes raros, los cambios de escena medio bruscos, esos momentos donde parece que algo iba a pasar o estaba pasando y de repente, ¡pum!, transición. Antes algunos lo justificaban como simple edición para mantener el ritmo, pero ahora con esto es mucho más lógico pensar que había partes que directamente no podían dejar tal cual. Y no porque fueran malas, sino porque probablemente eran demasiado reales, demasiado personales o simplemente no encajaban con lo que se puede mostrar abiertamente en un programa así. Y ahí es donde también se cae otro argumento que se repetía muchísimo, el de que todo estaba guionizado, porque durante bastante tiempo hubo gente insistiendo en que Jimin y Jungkook estaban siguiendo un libreto, que todo lo que hacían estaba planeado, que la interacción era actuada. Y de repente el propio director sale a decir que los escritores solo coordinaban cosas básicas como lugares o reservas, pero que el desarrollo real dependía completamente de ellos. O sea, básicamente confirma que lo que vemos es su dinámica real en esos momentos. Y eso es clave, porque una interacción actuada rara vez se siente tan fluida, tan natural, tan llena de pequeños detalles que no puedes fingir fácilmente. Miradas, silencios cómodos, bromas internas, contacto físico espontáneo, reacciones que no parecen calculadas. Todo eso es lo que hace que el programa se sienta genuino. Y ahora sabemos que no es casualidad. Entonces, cuando juntas todo, la naturalidad confirmada, los momentos que no se pudieron emitir, la reacción del equipo, la edición que claramente tuvo que adaptarse, se vuelve bastante evidente que lo que hay entre ellos, al menos en términos de dinámica y conexión, es mucho más fuerte de lo que algunos quieren admitir. Y claro, aquí entra el tema del fandom y las guerras de teorías, que ya es otro mundo completamente aparte.
Porque hay gente que está muy aferrada a ciertas narrativas, y cuando aparece información que las contradice, en lugar de reconsiderar, lo que hacen es rechazarla o intentar desacreditarla. Y ahora estamos viendo exactamente eso. Gente que antes decía que no había química, que Jungkook estaba incómodo, que todo era forzado. Y ahora que sale esta información, en vez de decir, ok, quizá me equivoqué, pasan a atacar al director o a decir que sus palabras están mal interpretadas. Pero es que llega un punto donde ya es demasiado evidente, porque no es solo una cosa aislada, son varias piezas que encajan entre sí. No es solo el programa, no es solo la entrevista, no es solo la percepción de los fans, es todo junto. Y cuando tantas cosas apuntan en la misma dirección, es difícil seguir sosteniendo lo contrario sin ignorar completamente la realidad. Y lo más curioso de todo es que Jimin y Jungkook nunca han necesitado decir nada explícitamente. No salen a aclarar teorías, no entran en discusiones, no intentan convencer a nadie. Simplemente siguen siendo ellos, interactuando como siempre lo han hecho. Y eso, al final, pesa mucho más que cualquier argumento armado desde fuera. Porque puedes debatir interpretaciones, puedes tener preferencias, puedes incluso no estar de acuerdo con ciertas lecturas. Pero lo que no puedes hacer es ignorar completamente lo que se muestra y lo que ahora incluso se confirma desde dentro del propio equipo de producción. Y honestamente, todo esto también deja una sensación de curiosidad enorme. Porque si lo que vimos ya generó tantas reacciones, tantas discusiones y tantas emociones, pensar que hay todavía más material que nunca, vamos a ver, que hay momentos que quedaron guardados precisamente porque eran demasiado subidos de tono o demasiado intensos para emitirse. Eso hace que todo el programa tenga otra dimensión. Al final, más allá de teorías de ships o discusiones de fandom, lo que queda claro es que la dinámica entre ellos es real, es fuerte y es lo suficientemente natural como para incluso incomodar o sorprender a un equipo profesional que está acostumbrado a grabar todo tipo de contenido. Y eso, quieras o no, dice muchísimo. Y probablemente por eso este tema no se va a acabar pronto, porque cada vez que sale nueva información, en lugar de cerrar el debate, lo que hace es abrirlo aún más. Pero si algo ha quedado claro con el tiempo, es que muchas veces no hace falta forzar conclusiones. Las cosas simplemente se muestran solas. Es que de verdad, a este punto ya se vuelve un poco cansado ver cómo en lugar de disfrutar lo que está pasando, hay tanta gente enfocándose en lo que falta, en lo que deberían hacer, en lo que no dijeron, en lo que no mostraron, cuando literalmente todavía estamos en medio de todo, o sea, ni siquiera ha terminado la serie de conciertos. Aún quedan presentaciones, aún quedan momentos, aún queda muchísimo por ver y por vivir. Y aún así, hay quienes parecen más preocupados por llenar vacíos imaginarios que por apreciar lo que sí está ocurriendo frente a sus ojos. Porque seamos sinceros, esto no es nuevo. Siempre pasa que hay una expectativa constante de más, como si cada interacción tuviera que superar a la anterior, como si cada concierto tuviera que traer algo aún más evidente, más intenso, más directo. Y cuando eso no pasa exactamente como algunos quieren, empiezan las quejas, las teorías, las frustraciones. Pero ahí es donde creo que vale la pena parar un segundo y recordar algo muy básico. Jimin y Jungkook no nos deben absolutamente nada. Y esto no lo digo en plan duro, sino en plan realista. Son dos personas adultas, dos artistas con sus propias decisiones, sus propios límites, su propia forma de expresarse. Lo que muestran, lo que comparten, lo que hacen en el escenario o fuera de él, es porque ellos quieren, porque les nace, porque se sienten cómodos haciéndolo. No porque exista una obligación de cumplir expectativas del fandom, ni de alimentar teorías, ni de validar lo que cada grupo de fans quiere ver. Y justamente ahí es donde está la magia de su dinámica.
Porque si algo hace que Jimin y Jungkook destaquen tanto cuando están juntos, es precisamente lo genuino que se siente todo. No es algo que parezca calculado, no es algo que siga un patrón repetitivo, no es algo predecible. Al contrario, muchas veces son detalles pequeños, sutiles, casi inesperados, pero que dicen muchísimo más que cualquier gesto exagerado o forzado. Y claro, cuando uno está acostumbrado a verlos en etapas donde eran más abiertos, más juguetones, más evidentes en ciertas interacciones, es normal notar que ahora hay una diferencia, que tal vez todo es un poco más tranquilo, más contenido, más sutil. Pero eso no significa que haya menos, simplemente significa que es diferente. Y muchas veces lo sutil tiene un impacto mucho más fuerte, precisamente porque no es tan obvio, porque no está gritado, porque surge en momentos espontáneos. Y ahí es donde entra ese momento del que hablas, porque honestamente fue algo tan breve, tan simple a primera vista, pero con una carga emocional que no pasó desapercibida para nadie. Ese instante donde Jimin toma el rostro de Jungkook y luego Jungkook hace lo mismo y se quedan mirándose. O sea, no fue un show armado, no fue una interacción exagerada, no hubo necesidad de nada más. Fue corto, fue natural, fue casi silencioso, pero dijo muchísimo. Y lo interesante no es solo cómo lo percibimos quienes lo vimos como un momento lindo, sino la reacción que generó en otros sectores del fandom. Porque cuando un clip de apenas unos segundos provoca ya gente dedicando tiempo a reportarlo, a intentar borrarlo, a presionar cuentas para que lo eliminen, eso ya te habla del impacto que tuvo. Nadie se esfuerza tanto en desaparecer algo que no significa nada. Entonces, ahí es donde uno realmente dimensiona lo que transmitieron en ese pequeño gesto. Porque no fue largo, no fue explícito, no fue escandaloso, pero fue lo suficientemente fuerte como para incomodar, para generar reacción, para mover cosas. Y eso, quieras o no, habla del peso que tienen incluso en los detalles más mínimos. Y mientras tanto, hay quienes, en lugar de disfrutar ese tipo de momentos, están pensando en ¿por qué no hicieron más? ¿Por qué no pasó tal cosa? ¿Por qué no dijeron esto otro? Y es como, ¿de verdad no pueden ver lo que sí está pasando? ¿De verdad todo tiene que ser medido en función de expectativas externas? Porque al final, vivir pendiente de controlar o cuestionar cada acción de ellos no solo es irreal, sino que también le quita completamente la gracia a lo que hacen. Parte de lo bonito de seguir su dinámica es justamente no saber qué va a pasar, sorprenderse con lo inesperado, disfrutar lo que surge sin necesidad de diseccionarlo todo o de exigir que encaje en una narrativa específica. Y sí, todavía faltan conciertos en Japón, todavía faltan momentos, todavía queda camino por recorrer en esta etapa. Y si algo han demostrado siempre es que cuando menos te lo esperas, aparece algo que vuelve a mover todo otra vez. Pero eso pasa justamente porque no están siguiendo un guión del fandom, porque no están intentando cumplir una lista de cosas que deberían hacer. Personalmente, creo que hay mucho valor en poder decir, estoy feliz con lo que hay, porque lo que hay no es poco. Son miradas, son gestos, son interacciones que aunque a veces sean pequeñas, tienen un peso enorme precisamente porque se sienten reales. Y eso vale muchísimo más que cualquier demostración forzada o hecha para complacer. Y lo del video prohibido en tantos países, más allá de lo exagerado que pueda sonar el número en sí, lo importante es lo que refleja, el nivel de reacción que puede generar un momento tan corto, porque al final no se trata de la duración, se trata de la intensidad con la que se percibe. Entonces sí, puede que algunos sigan buscando más, cuestionando más, esperando más. Pero mientras tanto, hay otros que simplemente están disfrutando el proceso, valorando cada detalle, cada interacción, cada instante. Y honestamente, esa forma de vivirlo es mucho más satisfactoria que estar constantemente frustrado por lo que no pasó. Porque al final, lo que hace especial todo esto no es la cantidad de momentos, sino la autenticidad de los que sí existen. Y en eso, Jimin y Jungkook siguen demostrando una y otra vez que no necesitan hacer demasiado para generar un impacto enorme.